especializada en problemas de consorcios. Profesor Daniel Pano, si querés incursionar en el apasionante mundo del emprendedorismo, si querés independizarte financieramente o mejorar tus ingresos, comunícate con el profesor Pano. Ahora ha incorporado un nuevo servicio, Janet, ¿sabías? ¿Ah, sí? Sí, estuve hablando con él, me dijo que ahora está enseñando también a quien quiere escribir un ebook, es decir, un libro electrónico. El profesor te enseña cómo escribir, si querés ser autor de alguna novela, de algún cuento, poema o lo que vos quieras. El profesor Pano también te da clases, cómo escribir, cómo diseñar tu libro electrónico, la tapa, el diseño, dónde venderlo, en qué plataforma, cómo tenés que hacerlo. Es decir, todo eso también el profesor Daniel Pano lo enseña. La verdad que está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Sí, porque imprimir en una editorial un libro formato papel es bastante difícil y además es caro. En cambio acá uno lo escribe, lo diseña, lo sube a internet y ya está. Lo publicita y punto. Librería El Saber, artículos de librería, impresiones, fotocopias, servicios de internet. Librería El Saber en Santiago del Estero 1081. Y como siempre, la música fue seleccionada por el señor Enrique Avigador, presidente y fundador del Museo de la Música Popular Argentina. Bueno, seguimos lo último de la donación, así que ya saben, si alguien le quiere donar, ya sea un terreno, una casa, un auto, es decir, un inmueble o un bien mueble registrable, escritura pública, por ante escribano público, si no, no tienen nada. También el caso de la renta vitalicia, es decir, una mensualidad, si alguien les quiere regalar un sueldo. Bueno, las donaciones pertenece a un género de contratos que se llama liberalidad. Después hay otros más, como el legado, en fin, pero eso ya no es el tema de hoy. La donación es una liberalidad, es decir, yo te dono porque quiero hacerlo. Nadie está obligado a donar. No es una obligación donar. A veces lo sentimos como una obligación moral. Es decir, en tal hospital le salvaron la vida a mi hijo y bueno, yo dono tanto. Pero es algo que se impone uno, una obligación moral, digamos, natural, claro, que se impone uno mismo. No es porque nadie nos esté obligando, nadie nos puede obligar a donar. Así que decíamos que es una liberalidad y por lo tanto tiene una connotación. La donación puede ser simple o también puede tener lo que se llama modalidades. Yo te dono esto con la condición de que te recibas de maestra. No, eso también, no vamos a entrar a dar muchos detalles técnicos, pero también puede tener alguna cláusula así. Por ejemplo, con la donación de que te recibas, de que termines tus estudios, algo que sea de beneficio para el donatario. No se le puede imponer algo como, por ejemplo, yo te dono con la condición de que te cases con fulanito, ¿no? Imposible. O que te vengas a vivir a Buenos Aires, o que no vivas en Buenos Aires. Bueno, eso no se puede hacer, está totalmente prohibido por la ley. Así que ya sabemos, puede tener alguna condición. La diferencia entre condición y cargo, porque a veces podemos escuchar, sí, tal cosa es una donación con cargo. El cargo es exigible, la condición no. Judicialmente estamos hablando. El cargo, es decir, si no se cumple, yo puedo pedir lo que se llama la reversión de la donación. Es decir, se revierte la donación, vuelve al patrimonio del donante. Es decir, yo dono mi casa con el cargo de que se haga un jardín maternal. Bueno, no se hace el jardín maternal, hacen cualquier otra cosa, entonces lo exijo judicialmente. Y la donación vuelve, es decir, el inmueble vuelve a mi patrimonio. Hay una donación con cargo famosa,
acá en la Argentina. ¿No sabés cuál es, Janet? No, ni idea. No, eso se estudia en la Facultad de Derecho, en Derecho Constitucional. El presidente de la Nación debe residir en la capital federal. Y cada vez que se ausenta de la capital federal, bueno, debe, ¿no es cierto?, delegar el mando, todo un tema. Eso fue por la donación, lo traigo a colación porque la Quinta de Olivos es una donación. Ah, mira. Sí, la donó la familia Villate, lo donó al Estado Nacional, con el cargo, es decir, exigible, Ajá. de que el presidente de la Nación resida ahí. Es decir, diariamente el presidente de la Nación estaría violando la Constitución porque se va, sale del ámbito de la capital y se va a provincia. Sí. Porque Olivos queda en provincia. Entonces, bueno, esto fue, lo traigo porque es hasta jocoso, ¿no es cierto? Imagínate, cada vez que va debe delegar el mando, es decir, 2 veces al día. Bueno, pero es una donación con cargo, eso se entendió bien, es decir, que el presidente debe residir sí o sí ahí, porque si no, ese inmueble se vuelve al patrimonio de la familia que lo donó. Eso para que ustedes vean el alcance que tiene el cargo, es decir, cuando se exige, se puede exigir judicialmente, ¿no?, que el donatario cumpla con lo que nosotros le estamos imponiendo. Bueno, una cuestión, esto es con respecto a la donación, que la verdad es algo interesante de estudiar, porque si bien por ahí no es lo más frecuente, pero sí hay gente que ha donado e incluso trae muchas inconvenientes. Por ejemplo, el caso de los inmuebles que no te lo aceptan los bancos para darte un crédito hipotecario, es decir, tenés que llevar la escritura del inmueble, obviamente los escribanos lo estudian, al estudiar el título, y si es una donación no te lo aceptan como garantía, precisamente por esta cláusula, por los cargos, porque la donación, por la naturaleza misma de la donación, es reversible. Es decir, a mí me donaron un inmueble, voy al banco, pido un crédito hipotecario, el escribano del banco ve que es una donación, automáticamente lo rechaza, porque puede el donante, por X causa, revertir esa donación, y entonces el inmueble saldría de mi patrimonio y vuelve al donante, y el banco se queda sin garantía. Tampoco te lo aceptan para dar las garantías en o el aval en un contrato de locación. Si vos vas a alquilar un inmueble y yo te doy la garantía de mi casa, pero resulta que mi casa fue una donación de la tía, la inmobiliaria me la va a rechazar. Porque si la tía algún día dice, no, mira, no quiero que la tengas más, quiero mi casa de nuevo, revoca la donación, que así como me la dio, me la saca, y entonces la inmobiliaria se queda sin garantía. Por ese tema es que no les van a aceptar nunca un inmueble donado para garantía hipotecaria o para garantía de una inmobiliaria. Tiene que ser comprado o recibido en herencia, ¿no es cierto? Claro. Pero no donación. Bueno, algo que nos preocupa a todos los argentinos, cambiando totalmente la información de tema, exactamente. Primero vamos a ir, ¿sabes qué, Janet? ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros? Bueno, se pueden comunicar ya sea por Facebook, en www.facebook /Solo Justicia Radio. También estamos en Twitter, @SoloJusticiaDH, Instagram, @SoloJusticiaDH, también en correo, solojusticiadh@gmail.com. Y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, que es Solo Justicia, nada más. Perfecto, y si pueden, por favor, síganos en Twitter, que cada tanto, varias veces al día estamos subiendo información
y estamos compartiendo, también estamos retuiteando información muy buena que nos llega, puesto que estamos siguiendo a varios sitios de interés. Así que les pido por favor si nos pueden seguir en Twitter, que es Solo Justicia. Solo Justicia de H. Sí, cierto, Argentina Renace es el otro. Sí. Bueno, un beso para toda la gente de Argentina Renace, y creo que tenemos un mensaje, ¿no? Sí, tenemos un mensaje de José. Ajá. Que dice que necesitan abogados en Tucumán porque dice que la inmigración está incontrolable. Ese es un tema que desde acá vamos a pelear, y no es que seamos xenófobos, ni racistas, ni sectarios, ni nada que se le parezca, nada más que todo tiene que tener un control. Exacto. Porque fíjense lo que pasa ahora, ¿no? Ustedes dirán que tiene que ver, y tiene mucho que ver. Me preocupa sobremanera porque ayer escuché al presidente, el discurso que pronunció, y que volvemos a nuestro viejo enemigo, el Fondo Monetario Internacional, que diremos a título de información que el Fondo Monetario Internacional nació el 27 de diciembre de 1945, que tiene su sede en Washington, y 29 países aliados, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, firmaron el acuerdo para darle nacimiento al Fondo Monetario. Es muy discutido porque el Fondo Monetario Internacional no es que nos va a dar el crédito así como así, sino que se introducen en la política nacional de cualquier país. Es decir, ellos dicen que hay que reducir el gasto público, y dicen cómo hay que reducir el gasto público. Entonces ellos monitorean, el Fondo Monetario monitorean toda la economía, se meten en lo que es la recaudación de impuestos, el gasto social, hablan de flexibilización laboral, es decir, todas las medidas de ajuste que se han llevado a cabo estos últimos años y que no han conducido absolutamente a nada, por lo menos a nada positivo. En 2001 el Fondo Monetario le dio a la Argentina un crédito por 21.600 millones de dólares. No sé para qué habrá servido, porque nadie lo vio. La verdad que es este tema es muy discutido. Hay algunos que están contentos, que dicen que sí, que por lo menos tenemos una tasa inferior a que si le hubiéramos pedido a Venezuela o a no sé quién más. La cuestión es que Argentina debe pedir estos créditos o debe racionalizar el gasto público, porque vamos a lo que es verdad, vamos a lo que vemos. ¿Por qué tenemos el tema del gasto público? Imagínense que tenemos 3 ministros de Economía. No sé para qué, pero tenemos 3 ministros de Economía, que es de Hacienda, Nicolás Dujovne, de la Producción, Francisco Cabrera, y de Finanzas, Luis Caputo. Ahora, era el viejo Ministerio de Hacienda y Finanzas, que al mando del cual estaba Alfonso Prat-Gay. Se dividió en Haciendas por un lado y Finanzas por el otro. Ahora no sé con qué criterio siquiera ponen los nombres, porque leyendo un libro de derecho tributario vemos que Hacienda y Finanzas es lo mismo. Así que es lo mismo que decir Ministerio de Hacienda a cargo de Nicolás Dujovne y Ministerio de Hacienda a cargo de Luis Caputo. Es lo mismo, Hacienda y Finanzas. Es lo mismo que decir Casa y Hogar, es la misma cosa. Es lo mismo. Así que empezamos, imagínense, 3 ministerios con sendas secretarías, subsecretarías, direcciones, empleados, asesores. No sé la cantidad de miles de personas que habrá acá para decir que tenemos que pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional. ¿Para eso pagamos tantas personas para eso? Y además una cosa, ¿por qué no se le da crédito a las pymes, a los microemprendimientos? Además, una reforma, como dice José acá, a la ley migratoria, que venga gente que no sea una carga para el Estado argentino. Acá tenemos los planes sociales, las jubilaciones de privilegio, los sueldos exorbitantes de funcionarios, las indemnizaciones a terroristas, y de indemnizaciones estoy hablando de más de $100.000 a cada uno, y son unos cuantos,
Divino. Sí, total. Las pensiones, encima que le pagamos las indemnizaciones, todavía unas pensiones de arriba de 100.000 pesos y encima son funcionarios públicos. Así que el Estado le pagó las indemnizaciones, que no sabemos por qué son las indemnizaciones. Luego tienen las pensiones por haber sido presos políticos y luego son funcionarios públicos que ganan sueldazos. Así que, en resumen, se levantan 300, 400.000 pesos por hacer qué. Pero otra cosa, ¿ustedes recuerdan? Esto lo vi en un video en Facebook. Ustedes recuerdan, los que tienen unos años, ¿no? Al presidente José María Guido. ¿Vos sabías, Janet, que hubo un presidente que teníamos que se llamó José María Guido? Ni idea. Bueno, José María Guido fue un presidente de facto. Es decir, en marzo de 1962 lo derrocan al presidente Arturo Frondizi. Sí. Vos lo oíste nombrar, Sí, Arturo sí, Frondizi. sí. Bueno, muy buen presidente. Bueno, lo derrocan a Frondizi, lo sacan, lo vuelan. Quedó, como no había vicepresidente porque había renunciado el doctor Alejandro Gómez, había renunciado, santafesino él. Entonces había presidente y no había vice. Entonces quedó como presidente el presidente de la Cámara de Diputados, que era José María Guido. Fue presidente de la Nación unos pocos meses. Y bueno, ¿qué pasó? Obviamente se jubiló y se jubiló como presidente de la Nación. Sí, sí. Después falleció y su pensión la cobró la viuda de José María Guido. Después fallece la viuda y el matrimonio había tenido una sola hija, que solicitó que por excepción y porque ella era soltera y porque qué sé yo le dieran la pensión del padre. Bueno, que no correspondía ni ahí, bueno, se la dieron. Se la dieron a la pensión y esta señora está cobrando, yo no sé, más de 100.000 pesos por haber sido la hija de un presidente de facto. Bueno, esas cosas, es decir, esos gastos hay que reducir, ¿no es cierto? También tenemos un montón de terroristas conocidos que han sido diputados, ministros, que cobraron esas cifras exorbitantes. También tenemos los planes sociales que se lo dan a todo el mundo, incluso a los extranjeros que recién llegan. Extranjeros que, por ejemplo, en sus países de origen tienen, yo conozco el caso, una hija autista. Entonces, como en Perú nadie le daba ni la hora, la hija autista se vino a la Argentina. Acá cobra todo, le dan todo, usurpa una vivienda, se cuelga de los servicios, esta mujer. Pero nadie le dice nada, porque si nosotros le llegamos a decir algo, la discriminamos. Entonces hay que tomar el toro por las astas. La solución no es pedir el crédito al Fondo Monetario, es empezar a reducir gastos. Es sacar la gente que acá está de más. Totalmente, totalmente. Los presos, cada preso nos cuesta alrededor de 40.000 pesos. Si el preso es de Guadalajara, que se vaya a Guadalajara. Sí, sí. ¿Por qué tiene que estar ocupando acá? ¿Bastante con los nuestros que tenemos que aguantar a los otros? Totalmente, absolutamente. Entonces, bueno, hay gastos que sí o sí hay que recortarlos a su máxima expresión. Y no se hace, es decir, no vemos políticas con respecto a este sentido. Y vamos a seguir insistiendo. Pero de momento vamos a la música. ¿Y qué les parece Armando Manzanero? Vamos a seguir internacionales, un mexicano. Esta tarde vi llover.